Hola, estamos con Buenas tardes. el oftalmólogo quizá más importante de España. Esto, ya sé que esto genera muchas rivalidades y muchas suspicacias, pero el doctor José María Ruiz Moreno, que es el jefe de oftalmología en uno de los hospitales más importantes de este país, que es el Puerta de Hierro, pues, en fin, creo que merece ese título. Merece ese título por veteranía, por trayecto, por investigación. Así que, si me permiten, entramos ya a hablar de una de las cuestiones que nos afectan a todos, porque acaba de contarme, el doctor Ruiz me acaba de contar que el 95% de nosotros, de todos los que nos ven, será operado de cataratas, por lo menos de cataratas, porque al final el envejecimiento de la población hace pues, que, claro, naturalmente el tema de las cataratas pues, se haga inevitable, inevitablemente operable. Doctor Ruiz, dígame una cosa. Primero de todo, estamos en el diagnóstico. El diagnóstico, hay una mejora clarísima, probablemente en oftalmología es donde se han producido mayores avances en la medicina en todo el mundo y en España también. El diagnóstico mejora con la inteligencia artificial. Buenas tardes. Lo primero, gracias por la presentación. Creo que es exagerado, pero bueno, disfruto con mi profesión y hago lo que puedo. Efectivamente, nuestra especialidad es privilegiada porque la tecnología la ha permitido mejorar de una manera espectacular. Nosotros trabajamos con imagen, la oftalmología no solamente por el hecho al que se dedica, que es a la visión del paciente, trabajamos con técnicas de imagen. Y ahí la inteligencia artificial ha marcado un antes y un después. En este momento, con una fotografía simple de fondo de ojo de cualquiera de nosotros, nos pueden decir el sexo de la persona, la edad, el riesgo cardiovascular, la tensión arterial. Es decir, la inteligencia artificial nos ayuda, no nos va a sustituir, pero sí nos va a ayudar a precisar nuestro diagnóstico de una manera absolutamente eficaz y con un margen de error mínimo. Y perdone, pero ¿me puede concretar un poco más qué datos son los que ustedes están utilizando? ¿Cuánta cantidad de datos utilizan ustedes para poder hacer un diagnóstico? Casi muchas veces sin la presencialidad del enfermo, ¿o sí? ¿Hace falta la No, presencialidad? siempre la presencia del enfermo. Voy a poner un ejemplo. Nosotros en el hospital, hace 2 años que hemos puesto en marcha un programa pionero de inteligencia artificial para el diagnóstico de la retinopatía diabética. Todos los diabéticos que nos están escuchando saben que tienen que revisarse el fondo del ojo porque la diabetes es una enfermedad vascular y uno de los sitios donde se manifiesta y permite ser diagnosticada con gran precisión es en el fondo del ojo. Hasta ahora, el diabético tenía que ir al oftalmólogo, le tenían que dilatar la pupila y revisar el fondo de ojo. En este momento, mediante un sistema de inteligencia artificial con una cámara no midriática, ¿qué quiere decir no midriática? Que no tenemos que poner gotas para dilatar la pupila, se toman unas fotografías del fondo de ojo del paciente, el sistema está conectado con un servidor, donde en aproximadamente 20 segundos se recibe un informe del grado de retinopatía diabética que tiene el paciente sin que tenga que mediar un oftalmólogo. Es decir, nos permite separar a aquellos pacientes que no necesitan más que simplemente la foto y revisión en un año de aquellos pacientes que tienen una retinopatía diabética incipiente y que hay que revisarlo en 6 meses o que inmediatamente hay que mandarlos al oftalmólogo a la sección de retina para iniciar un tratamiento. Por lo tanto, no sustituye al oftalmólogo, pero sí nos permite centrar nuestro tiempo en aquellos pacientes que realmente lo necesitan y evitar el tener que dedicar tiempo a personas que simplemente es una revisión y que no lo necesitan. Yo trabajé durante años en la ONCE, trabajé durante años en la Organización de Ciegos de España. Me da la impresión, de esto ya hace 20 años o veintitantos, me da la impresión de que ahora hay menor ceguera total, menos ceguera total. Hemos Tenemos. pasado en 30 años de la diabetes presentar casos complicadísimos de retinopatía diabética proliferativa con desprendimientos de retina muy difíciles de manejar,
a que con los nuevos controles que tienen los endocrinos de la diabetes, con los implantes, con los chips de control de glucemia, prácticamente ser una enfermedad poco frecuente. ¿Por qué? Porque el control mejor de la glucemia en el diabético ha permitido reducir la prevalencia de la retinopatía diabética. Y es raro hoy en día que un diabético acabe en esos cuadros complicadísimos. A eso le unimos la mejoría en el diagnóstico que ha habido con las nuevas técnicas de OCT que permiten estudiar el edema macular diabético, que es una de las principales causas de ceguera legal, con la llegada también de los nuevos fármacos antiangiogénicos que se pinchan en el ojo, ha hecho que la diabetes, gracias a Dios, pase a un segundo lugar en las causas de ceguera en nuestro medio. Luego hay menos ciegos. Yo tengo la Por percepción. diabetes, sin lugar a dudas, muchísimo menos. Por diabetes, muchísimo menos. Hay otras causas que siguen estando ahí y que si quieres luego hablaremos de ellas, pero sin lugar a dudas la diabetes la estamos controlando muchísimo mejor. En mis tiempos un desprendimiento de retina era casi definitivo, fatal. Ahora no. No, para nada. En este momento el 90 y mucho por ciento de desprendimientos de retina se curan con resultados visuales muy buenos. Si se La coge a cirugía tiempo. es otro de Si, los, si se claro, a coge. ver, no a tiempo. Cualquier desprendimiento o en la gran mayoría de los desprendimientos los podemos curar. Lo que pasa es que cuanto antes lo operemos, mejor será el resultado visual. Hay que mentalizar al paciente que un desprendimiento de retina operadas en las primeras 24-48 horas permite recuperar prácticamente la visión anterior que tenía el paciente. Cuanto más nos vamos separando de ese tiempo inicial, peor va a ser el resultado visual, no el anatómico, que generalmente conseguimos pegarlo. Pero si ya la mácula se ha desprendido y lleva una semana, el pronóstico visual es peor. La cirugía de desprendimiento de retina es otra de las cosas que ha cambiado de una manera absoluta. Hoy en día se hacen cirugías de altísima precisión, con mínima agresión para el ojo y para el paciente, con resultados muy buenos. Por cierto, hablando de cirugía, el otro día yo en el hospital suyo tuve la suerte y el privilegio de poder ver una operación en directo dentro del quirófano, una operación sin intervención manual de ningún cirujano. Estaba con un ordenador dirigiéndolo, la cirujana estaba dirigiéndolo desde fuera con el ordenador llamado Da Vinci. Esto me Exacto. pareció un avance, yo sé que se está haciendo desde hace tiempo, pero me pareció, claro, un avance sobre los modelos clásicos tremendos. ¿Esto también se puede aplicar en cirugía? Por ejemplo, en el tratamiento de cataratas, como usted decía. A ver, el Da Vinci es un robot que permite que el cirujano lo maneje desde fuera, sin manipular, sin tocar al enfermo. El problema que tenemos es que el tamaño de nuestros instrumentos es muy, muy pequeño y las pinzas que maneja el Da Vinci son complicadas. Yo he visto un modelo en el cual existe una adaptación para poder coger, pero la miniaturización de nuestros sistemas hace difícil que en este momento el Da Vinci pueda ser aplicado en oftalmología de manera rutinaria. Hay un grupo en Europa, un grupo belga, que está desarrollando un robot para ayudar en esas maniobras tan finas que tenemos que hacer dentro del ojo, pero todavía no es una realidad en la clínica diaria, sí que se está desarrollando. Perdone, antes decía yo, quizá me anticipé, decía yo que el 95% de todos nosotros, de todos los que nos están viendo en estos momentos, sean jóvenes o mayores, tendrán que operarse de cataratas porque naturalmente la prolongación de la vida pues hace que las cataratas sean absolutamente necesario operarlas. Se va a convertir la operación de cataratas en una operación rutinaria. A mí me operaron el otro día, por cierto. Y bueno, pues yo le tenía mucho miedo, me quedó en nada, era una operación de 15 minutos como mucho, sin mayores complicaciones, pero esto, mm, nos quitamos el miedo a la operación de cataratas definitivamente. Sí y no. Vamos a ver. Como muy bien has dicho, el aumento de la expectativa de vida ha hecho que prácticamente todos nosotros vayamos a tener catarata, porque la catarata en realidad no es una enfermedad, es un proceso más del envejecimiento. Y lo que antiguamente era una cirugía compleja, con anestesia general, con ingreso en la clínica, hacía que pues, la cirugía de la catarata se demorase hasta que era estrictamente necesario por pérdida de visión. Hoy en día, gracias a Dios, no es así. Un conductor de un autobús a la consulta y que tiene una pérdida de visión de un 30-40% que no le permite conducir el autobús, lo tendré que operar.
un paciente que tiene menos necesidades visuales, pues por ejemplo, que sea un simple ama de casa o sea un jubilado, podemos demorarlo más. Entonces, el paciente tiene que ser consciente, o la persona que nos está escuchando, que la cirugía de catarata hoy en día ha mejorado espectacularmente por la técnica quirúrgica. Es una cirugía ambulatoria que se hace en 15-20 minutos, que implantamos lentes adecuadas en cada caso que permiten que en muchos pacientes no se necesiten gafas ni de lejos ni de cerca, en otros solamente utilizarán gafas para cerca, y que los resultados visuales son espectaculares. Pero no quiero que el paciente o el oyente que nos escucha piense que esto es una banalidad. Sigue siendo una cirugía importante, se abre el ojo, entramos dentro del ojo, lo manipulamos, y que piense que ocasionalmente pues, puede haber algún problema, excepcionalmente, pero puede haberlo. Sin embargo, por favor, todo el que se tenga que operar de cataratas, que piense que el resultado es en un 99% muy bueno, y como has dicho, es una cirugía sencilla de 15-20 minutos y que mejora la calidad de vida de manera espectacular. ¿Y qué otras cirugías son las más frecuentes en oftalmología? Eh, Sin lugar a dudas, la catarata es con mucho la cirugía más frecuente Sí, en el mundo. pero la Sin embargo, hoy degeneración en macular, por día ejemplo, es una cosa muy seria. es una serie no, gravísima. En este momento Gravísimo. hay un concepto que es el de ceguera legal. ¿Qué es ceguera legal? Es una persona que no puede hacer una vida normal. Por ejemplo, ver la cara del nieto, jugar a las cartas, marcar un número de teléfono, poner una lavadora. Es decir, son aquellas personas que tienen menos de un 10% de visión en los dos ojos y que no pueden hacer una vida diaria normal. Si analizamos las 4 causas de ceguera legal, una de ellas es el glaucoma, otra de ellas es la degeneración macular asociada a la edad, otra de ellas es la retinopatía diabética y otra de ellas es la alta miopía. Con mucho, la prevalencia más importante de ellas en este momento por el envejecimiento es la degeneración macular asociada a la edad, de la cual hay 2 tipos. Una es la húmeda, que se llama húmeda porque aparece líquido debajo de la retina, y otra es la forma seca o atrófica, que lo que aparece es una atrofia con desaparición de la retina central. La primera se trata con inyecciones. Muchos de los que nos están oyendo sabrán que tienen un familiar que va al hospital a pincharse el ojo. Hoy en día, con los nuevos antiangiogénicos, son unos fármacos que controlan esta enfermedad, conseguimos que la gran mayoría de nuestros pacientes mantengan una visión útil que le permita hacer esa vida normal. Otro dato de esperanza: hasta ahora la forma atrófica no tenía ningún tratamiento, y desde hace unos meses existen nuevos fármacos que están consiguiendo controlar la enfermedad. Y simplemente voy a hacer un pequeño apunte. Hemos empezado en el hospital un ensayo clínico con terapia génica que con una única inyección parece ser que vamos a ser capaces de curar la degeneración macular atrófica, inyectando un virus dentro del ojo que infecta el epitelio pigmentario de la retina y que le hace que sean las propias células de la retina las que producen el medicamento para curar la enfermedad. Es un futuro tremendamente esperanzador y para mí, desde luego, interesantísimo. ¿La miopía se quita con una simple operación? Bueno, veo que sigues haciendo preguntas espectaculares. No, es que La son las que yo miopía haría para mí. se corrige. Vamos a ver, me alegra mucho esta pregunta porque también es muy frecuente que llega un paciente a la consulta, lo ves y le explicas, bueno, pues mire, usted tiene una complicación en la retina de la miopía. Y dice, pero si yo no soy miope, me operé. No. Todos los que nos escuchan que sepan que el componente de graduación de la miopía se puede operar y se puede quitar. Es decir, se pueden quitar las dioptrías, pero no cambiamos el ojo. El ojo miope operado sigue siendo miope y por lo tanto sigue siendo susceptible de las complicaciones de la alta miopía, sobre todo. Y por lo tanto hay que vigilarlo, puede desarrollar complicaciones que gracias a Dios en la mayor parte de los casos solucionamos. Esta sí que es una pregunta tonta, pero no te preocupes. Los periodistas hacemos muchas preguntas tontas. ¿Llegará un momento en que podamos trasplantar un ojo que se vea? Es decir, ¿llegará un momento en que el ojo de una persona que ha fallecido, por ejemplo, se trasplante a una persona viva como se trasplanta un hígado? Difícil, difícil, y os lo voy a explicar y lo vais a entender perfectamente. El ojo no es un tejido, es un órgano. Es un órgano tremendamente complejo. Yo me atrevería a decir que junto con el cerebro y el riñón
son de los órganos más complejos del organismo y tiene un problema. Que la parte más importante del ojo, que es la retina, se realiza a través de una arteria muy pequeña que penetra por el nervio óptico. Es decir, necesitaríamos en primer lugar poder conservar la retina del donante. Conservar la retina del donante es muy difícil porque esa arteria se ve privada de vascularización y no ocurre como en el hígado, que inmediatamente lo someten a una serie de líquidos de nutrición. Esa retina se muere en 3 horas porque es tejido neurológico. Necesitaríamos primero conservar la retina del donante y, en segundo lugar, ser capaces de suturar la arteria que entra en la retina en su emergencia en el nervio óptico. Supongo que en un futuro se podrá hacer, estamos lejos de hacerlo, ¿eh? Sí, después. Es que sería como trasplantar el cerebro. Mm, Entender que la retina, o entenderme, perdón, que la retina es un tejido neurológico que es el que nos hace ver. Y en 3 horas se ha muerto. Y Pero, esa es la principal dificultad que tiene. doctor, ahora que todo se intercambia, todos los tejidos eran parte de los órganos de las personas se intercambian, también podremos llegar a un momento en que se pueda trasplantar el cerebro, ¿no? Esto no es, técnicamente no es imposible, no es una quimera, ¿no? ¿O sí? Yo creo que es muy, muy difícil. Yo creo que es una quimera. Yo creo que más iría por el ojo artificial, es decir, una cámara colocada en la órbita que nos permita enviar un impulso eléctrico al cerebro que sea modulable y analizable. Yo creo que va a llegar eso antes que el trasplante de ojo, ¿eh? El trasplante de ojo en este momento técnicamente es muy difícil. El ojo artificial existe ya, ¿no? A ver, existen implantes que se colocan unos encima de la retina y otros debajo de la retina, que permiten captar la luz y enviarla a través de un chip con un implante artificial que conecta con la corteza occipital, y donde los pacientes están comenzando a percibir imágenes en blanco y negro, bultos. Otra de las opciones que hay es una cámara que envía un impulso eléctrico a través de unas gafas con un implante que se coloca en la zona occipital, atravesando todo lo que sería la piel, hueso, y llegando a la corteza occipital, y se están modulando. Estamos todavía lejos de eso, ¿eh? Bueno, Lo que hay que hacer es evitar tener que llegar a esa situación, viendo al paciente pronto, diagnosticándolo pronto y tratándolo pronto, que en la gran mayoría de los casos evitaría esas cegueras. una pregunta que yo hago a casi todos mis entrevistados médicos, que son siempre especialistas en, cada uno es un máximo especialista en lo suyo, por lo menos. Eh, Probablemente podamos llegar a vivir 120 y 130 años, probablemente, probablemente. ¿Llegaremos viendo bien? Sí. ¿Qué tenemos que hacer para estar seguros de que no metemos la pata con nuestra visión? ¿Tenemos que darnos algún tipo de colirio todos los días? ¿Algo, alguna cosa que venga, que nos venga en el futuro así? A ver, yo creo que en el futuro lo que va a llegar es lo que hemos hablado de la inteligencia artificial. La ceguera, como hemos comentado, nos viene o bien del glaucoma, que existen en este momento técnicas de inteligencia artificial que nos permiten diagnosticar cambios en la papila que nos indican que está sufriendo por ese glaucoma, por ese aumento de la presión ocular, la degeneración macular, la retinopatía diabética y la alta miopía. Las cuatro se están trabajando ya. De hecho, ya hemos comentado nosotros la inteligencia artificial, retinopatía diabética, sistemas de diagnóstico por imagen muy precoz. En miopía seguimos luchando con la forma atrófica, pero bueno, yo estoy seguro de que vamos a mejorar por ahí. De tal manera que con una simple imagen del fondo del ojo analizada por inteligencia artificial, vamos a poder establecer el diagnóstico precoz de estas cuatro principales causas de ceguera. Y por otra parte, la farmacia, la industria farmacéutica, la terapia farmacológica nos está ayudando a controlar tanto el glaucoma, la degeneración macular en su forma húmeda y el edema macular diabético. Ya he dicho que estamos muy cerca de la degeneración macular atrófica, y en el caso de la miopía magna, dos de las tres complicaciones las podemos tratar ya. La otra, que es la atrofia,
estamos trabajando nosotros en un análisis genético y espero que en unos años estemos también ahí. No nos queda, podríamos hablar tanto tiempo sobre este tema Toda que la es que tarde, es seguro, apasionante, seguro. porque además no solamente apasionante para mí, ni para usted, evidentemente, para ti, evidentemente, sino para todos los que nos están escuchando, porque si ya les hemos dicho que se van a tener que operar y que va a tener que cuidar un poco la visión. eh, ¿Es malo esto de ver el ordenador todo el día? ¿Es malo No, para nuestros niños que estén todos los días delante de una pantalla? no. Hay un No. mito con las pantallas. Las pantallas a día de hoy no se ha demostrado que provoquen ningún daño visual. Sí que provocan fatiga. ¿Es malo correr una maratón? No. ¿Te cansas corriendo una maratón? Sí. Si nosotros trabajamos con una pantalla muchas horas, nos implica un esfuerzo visual importante y nos fatiga. Sí que es importante en el desarrollo de la miopía. También vuelves a hacer una pregunta buenísima. Se ha demostrado que el aumento de la miopía que se está produciendo es por el aumento de la actividad en visión próxima. Por eso es muy importante que todos los que me están escuchando que tienen niños en edad escolar obliguen a sus hijos a hacer 1 hora de actividad al aire libre, con la visión relajada mirando al infinito, porque eso es lo que ha demostrado que controla la progresión de la miopía. No porque provoque un daño, pero sí porque provoca ese aumento. Es decir, trabajar con las pantallas no es malo, pero hagámoslo de manera moderada y de manera controlada para evitar en los niños esa progresión de la miopía. ¿Y esto por qué no nos lo dicen? A los padres y a los abuelos. Que saquemos al Yo niño o la creo, niña a pasear una horita. yo creo que sí se dice, yo lo intento decir, Tú sí, lo pero intento difundir, pero es importante de verdad que los niños hagan 1 hora de deporte como hacíamos nosotros en el patio del colegio, que salgan a pasear, que salgan al campo, que salgan a andar, que relajen la mirada con la visión en el infinito, que disminuirá la progresión de la miopía. más fútbol y menos videojuegos, Sin lugar a dudas, diría yo. sin lugar a dudas. Doctor, has prestado un servicio más a la causa. Muchísimas gracias y nos volveremos a ver, sin la menor duda. Seguro, cuando queráis Muchísimas estoy a vuestra gracias. Un disposición. saludo muy cordial. Gracias. Hasta luego. Venga, un saludo.